La historia que hoy nos congrega es un tapiz tejido con hilos de crueldad, desesperación y una depravación que desafía la comprensión, ofreciéndonos una ventana a la complejidad del mal. Daniel Arizmendi López, cuyo nombre se grabaría con caracteres de oscuridad en los anales de la delincuencia, arribó a este mundo un 22 de julio de 1958 en la pintoresca aunque modesta localidad de Miacatlán, Morelos. Fruto de la unión entre Catarino Arizmendi y María López, su niñez transcurrió en el seno de una familia vasta, compartiendo el techo y las vicisitudes cotidianas con 3 hermanos: Juan, Ubaldo, Aurelio y Diego. El año de 1967 representó un giro crucial en sus vidas, cuando la familia optó por emprender un éxodo hacia la efervescente y laberíntica Ciudad de México, buscando en la metrópoli nuevas perspectivas y la promesa de un porvenir que, para Daniel, se vislumbraba envuelto en una densa niebla de incertidumbre. Se establecieron en la colonia San Juan Pantitlán, en la entonces delegación Iztapalapa, un entorno que, lejos de ser un remanso de paz, se convertiría en el escenario de los primeros embates de una realidad familiar marcada por la turbulencia y el desasosiego. La figura paterna, Catarino, ejercía una influencia abrumadora y destructiva sobre la atmósfera del hogar. Dotado de un temperamento posesivo y un celo enfermizo que lo consumía, su arraigada adicción al alcohol exacerbaba estas tendencias, transformándolo en un agresor constante y predecible. Los episodios de violencia eran una constante ineludible, donde los golpes y las agresiones físicas se manifestaban como la expresión recurrente de su furia desmedida y sus profundas inseguridades, dirigidos indistintamente tanto hacia su compañera de vida como hacia sus propios vástagos. Daniel, quien ocupaba el segundo lugar entre los hijos, padeció con particular intensidad los castigos y el maltrato, no solo a manos de su progenitor, sino también, en una dinámica aún más compleja y dolorosa, de su propia madre, una interacción que moldearía de manera definitiva y profunda su personalidad emergente. A pesar de la adversidad lacerante que lo rodeaba, Daniel desarrolló un carácter singularmente sereno y una marcada propensión al recogimiento, manifestando una preferencia notable por el ambiente educativo y el aprendizaje. No obstante, las dificultades académicas no le fueron ajenas, llegando a repetir el 5º grado de primaria, un traspié menor en lo que sería una trayectoria formativa truncada. Entre sus particularidades físicas, destacaba una que difícilmente pasaba desapercibida: unas orejas de tamaño considerable, un rasgo que, con el paso del tiempo y el curso de los acontecimientos, adquiriría un significado macabro e ineludible en su leyenda criminal. La unión matrimonial de sus padres finalmente se fragmentó y disolvió cuando Daniel apenas contaba con la tierna edad de 8 años. Tras la separación, los hijos quedaron bajo el cuidado materno, pero este arreglo demostró ser efímero y precario. Transcurrido un breve lapso, la madre los abandonó, regresando al lado de Catarino. Esta decisión dejó a los niños en una situación de total desamparo y vulnerabilidad, lo que los impulsó, por necesidad y sin otra opción, a retornar al hogar paterno. Este segundo abandono materno, experimentado en la etapa más maleable y vulnerable de la niñez, sembró en Daniel una semilla de profundo resentimiento y un rencor inextinguible hacia su madre, una herida emocional que nunca lograría cicatrizar por completo, y que, de una u otra manera, ejercería una influencia determinante en sus futuras acciones, sus percepciones y la construcción de su perturbadora cosmovisión. La ausencia de figuras parentales estables y la exposición a un ciclo de violencia y abandono marcaron el inicio de una senda que lo alejaría progresivamente de cualquier atisbo de normalidad, cimentando las bases de una personalidad fría y calculadora, desprovista de empatía y con una inclinación latente hacia la transgresión. La semilla del desapego y la crueldad comenzaba a germinar en el terreno fértil de su alma fracturada, preparando el escenario para los oscuros capítulos que aún estaban por escribirse en su vida. La historia de Daniel, lejos de ser un simple relato de crímenes, es un testimonio escalofriante de cómo las heridas de la infancia pueden metamorfosearse en monstruosidades adultas, un recordatorio sombrío de la intrincada relación entre la vulnerabilidad y la violencia. Para no perderse los detalles más impactantes de estas reveladoras narraciones sobre la psique humana y sus abismos, los invitamos cordialmente a unirse a nuestra creciente comunidad. Su suscripción al canal es esencial para que podamos seguir desvelando estos enigmas y compartiendo historias que desafían la imaginación. No se queden fuera de esta apasionante exploración.
En esta nueva fase de su existencia, la familia Arizmendi se estableció en Nezahualcóyotl, un municipio vasto y poblado, donde Daniel intentó retomar sus estudios, matriculándose en la escuela secundaria. Sin embargo, su paso por las aulas sería fugaz y sin trascendencia. Apenas cursó el primer año cuando decidió abandonar definitivamente la educación formal, inclinándose precozmente por el mundo laboral a la temprana edad de 16 años. Su primer empleo lo encontró en el taller de su padre, un modesto establecimiento dedicado a la confección artesanal de bufandas, gorras y chambritas para bebé. Allí, Daniel dedicaba la mitad de su jornada, recibiendo una remuneración que se situaba por debajo del salario mínimo establecido, un claro reflejo de las difíciles y precarias condiciones económicas que prevalecían en aquella época en México. Al finalizar sus responsabilidades diarias en el taller, su verdadero escape y su gran pasión lo conducían invariablemente a las canchas de fútbol, donde encontraba un efímero refugio y una válvula de escape para las tensiones acumuladas. Esta rutina se mantuvo constante hasta que alcanzó la edad de 20 años, un momento en el que su vida tomaría un rumbo significativamente distinto al conocer a María de Lourdes Arias. Ella no solo se convertiría en su compañera de vida, sino también en su esposa, uniendo sus destinos en matrimonio el 27 de agosto de 1977. De esta unión nacieron 2 hijos, completando así lo que, en apariencia, parecía ser el inicio de una vida familiar convencional y estable. No obstante, la naturaleza emocional de Daniel en el contexto de su relación con María de Lourdes y sus descendientes se caracterizaba por una frialdad palpable y una distancia afectiva notable. Rara vez manifestaba gestos de cariño o expresiones de cercanía, creando un ambiente emocional austero y desprovisto de calidez en el hogar, un reflejo de las heridas no cicatrizadas de su propia infancia. La carencia de afecto, una constante en su desarrollo, se replicaba ahora en sus propias relaciones, perpetuando un ciclo de desapego emocional que afectaría profundamente a su nueva familia. Tras abandonar el taller paterno, Daniel incursionó en el sector industrial, consiguiendo empleo en una fábrica de ligas. Su salario, de apenas 80 pesos semanales, sumado a la naturaleza estresante y demandante del trabajo, lo empujó gradualmente hacia hábitos destructivos, incluyendo el consumo excesivo de alcohol y una creciente irresponsabilidad en sus obligaciones. Esta espiral descendente lo llevó a buscar nuevos horizontes laborales, impulsado por una insatisfacción crónica. Posteriormente, encontró una oportunidad como empleado en la Secretaría de Marina, una institución que prometía mayor estabilidad, donde sus tareas abarcaban desde el meticuloso conteo de cartuchos de diversos calibres hasta el corte de hilos en la fabricación de mochilas y uniformes. Además, realizaba labores de lavado y mantenimiento de vehículos para el personal. A pesar de la aparente seguridad y estructura que ofrecía esta institución, su permanencia fue efímera, decidiendo abandonarla tras unos cuantos meses, incapaz de adaptarse a la disciplina o de encontrar un propósito duradero en sus funciones. Esta constante fluctuación laboral, esta incapacidad para arraigarse en un empleo, revelaba una inestabilidad interna profunda, una búsqueda insatisfecha que lo llevaba de un lugar a otro sin encontrar paz. Su personalidad, ya marcada por la violencia y el abandono, comenzaba a manifestar una inquietante falta de compromiso y una creciente tendencia a la autodestrucción, elementos que prefigurarían el oscuro camino que estaba por tomar. Cada empleo, cada nueva oportunidad, se convertía en un breve interludio antes de la ineludible huida hacia una nueva aventura, un ciclo de inicio y abandono que reflejaba su propia evasión de la responsabilidad y su desapego de cualquier lazo estable. La falta de un sentido de pertenencia y la dificultad para forjar vínculos genuinos se proyectaban en su errática carrera profesional, dejando entrever el espíritu inquieto y perturbado que comenzaba a definirlo. Su periplo laboral continuó con una breve incursión como barrendero, una ocupación que mantuvo durante un periodo fugaz de tan solo 3 meses, una intermitencia que evidenciaba su constante y desorganizada búsqueda de un lugar en el mundo, un propósito que parecía eludírsele. Tras esta efímera experiencia, la fortuna le sonrió temporalmente al conseguir empleo como chofer particular para un contratista de obras, un puesto que ocupó durante 4 años, brindándole una estabilidad relativa y un respiro en su errática trayectoria. Paralelamente, su esposa, María de Lourdes, encontró un empleo como enfermera en el Instituto Mexicano del Seguro Social, una fuente de ingresos más sólida y constante que, por primera vez, aportaba una verdadera seguridad económica a la familia.
Con los ahorros acumulados por ambos, tomaron la decisión de adquirir una combi usada, un vehículo que, con gran esfuerzo, transformarían en transporte público, cubriendo la ruta que iba desde el bullicioso metro aeropuerto hasta Texcoco. Sin embargo, sus aspiraciones no se detuvieron allí. Visionarios, planearon vender la combi para invertir en la compra de un terreno, un proyecto de futuro que finalmente no lograría concretarse, desvaneciéndose en el aire como tantas otras de sus iniciativas. En este lapso de relativa calma y prosperidad incipiente, Daniel comenzó a replicar, de manera inquietante y casi calcada, los patrones de comportamiento destructivos de su propio padre. Una profunda inseguridad, arraigada en su psique, y una percepción de inferioridad frente a su esposa, motivada por el éxito profesional de ella, lo llevaron a desarrollar una actitud celosa y controladora que se intensificaba día a día. Las agresiones verbales, hirientes y constantes, y en ocasiones, las físicas, se hicieron recurrentes, tejiendo un velo de temor sobre el hogar. Alimentado por la fantasía paranoica de que su esposa podría estar engañándolo, Daniel aparecía de manera sorpresiva e intempestiva en los hospitales donde ella trabajaba, con la intención velada de atraparla en una supuesta infidelidad, alimentando su propia neurosis. Este comportamiento paranoico y violento extendió sus sombras sobre su esposa y sus hijos, quienes, sumidos en la incertidumbre y el temor constante, a menudo se preguntaban con angustia si realmente su padre sentía algún afecto por ellos. La comunicación en el hogar se deterioró hasta el punto de que, en muchas ocasiones, ni siquiera cruzaba palabra con sus propios descendientes, creando un abismo emocional insalvable. A medida que los meses transcurrían, la espiral de control de Daniel alcanzó un nuevo y preocupante nivel cuando le exigió a María de Lourdes que abandonara su empleo, una prohibición tajante que ella se vio obligada a acatar, prisionera de su miedo y de la dinámica destructiva que había invadido su vida. La casa, que alguna vez prometió un futuro, se había convertido en una jaula de oro, o más bien de plomo, para sus habitantes, sometidos a la tiranía silenciosa de un hombre cada vez más oscuro. Para no perderse los detalles más impactantes de estas reveladoras narraciones sobre la psique humana y sus abismos, los invitamos cordialmente a unirse a nuestra creciente comunidad. Su suscripción al canal es esencial para que podamos seguir desvelando estos enigmas y compartiendo historias que desafían la imaginación. No se queden fuera de esta apasionante exploración. A la edad de 26 años, Daniel Arizmendi encontró una nueva oportunidad laboral en el ámbito de la seguridad pública, ingresando a la Policía Judicial de Morelos, un hecho que se concretó gracias a la intercesión de un familiar influyente que abogó por él. Sin embargo, su incursión en las fuerzas del orden fue tan breve como inesperada, durando apenas 2 meses, ya que una drástica reestructuración interna de la plantilla policial precipitó su salida. A pesar de la brevedad de su estancia, este periodo resultó ser determinante en su trayectoria, pues allí estableció contacto con un individuo con habilidades particulares en el hurto de vehículos, utilizando herramientas tan sencillas y comunes como un desarmador y pinzas de presión para manipular las cerraduras y los sistemas de arranque. Tras su desvinculación de la policía, Daniel, lejos de abandonar el camino de la ilegalidad, comenzó a practicar y perfeccionar estas técnicas, adquiriendo la destreza necesaria para abrir e incluso encender automóviles sin necesidad de la llave original. Una habilidad que se convertiría en su pasaporte a un mundo de crímenes. Fue en este momento crucial de su vida cuando Daniel Arizmendi inició formalmente su carrera delictiva, marcando el preludio de una escalada de crímenes que lo llevarían a ser uno de los personajes más notorios y temidos del bajo mundo. Su estrategia inicial se centró en los concurridos centros comerciales, específicamente en Plaza Aragón, donde identificaba vehículos para sustraerlos con una eficiencia inquietante. Su método consistía en desmantelar los motores de los automóviles robados para venderlos posteriormente en el mercado negro, una práctica que le permitió acumular un considerable número de hurtos, llegando a apropiarse de la impresionante cifra de hasta 150 vehículos en un tiempo relativamente corto. Lo verdaderamente inquietante de esta operación, lo que le confería una ventaja casi invencible, era la participación activa de su hermano, Aurelio, quien, de manera irónica y perturbadora, ejercía como agente de investigación en la unidad de robo de automóviles, brindándole una protección y una inteligencia invaluables desde dentro del propio sistema judicial.
Esta complicidad fratricida fue un pilar fundamental en la consolidación de su incipiente imperio criminal, un nexo de lealtad perversa que fortalecía su impunidad. La génesis de esta lucrativa operación de robo y reventa surgió de una pregunta casual de un chofer, quien inquirió si podían conseguirle un auto americano sin la documentación legal correspondiente, una solicitud que despertó la ambición dormida de Daniel. Esta petición sembró en su mente la idea de alterar la identificación de los vehículos, modificando meticulosamente los números de serie y remarcándolos para eludir cualquier tipo de detección por parte de las autoridades. Dada la experiencia previa de Aurelio en una pequeña fábrica de cocinas de acero inoxidable, la técnica para la remarcación de las series fue ideada por él mismo. Utilizando un método ingenioso y sorprendentemente eficaz, golpear la lámina por la parte trasera para levantar los números originales, luego fijar los nuevos y finalmente aplicar una capa de pintura para ocultar cualquier rastro de manipulación. En un periodo de apenas 6 meses, lograron consolidar una organización delictiva altamente estructurada y eficiente, compuesta por 15 individuos, cada uno con una función específica y bien definida. Algunos se encargaban del robo de los vehículos, otros de la manipulación de las series para legalizarlos fraudulentamente, y el resto de la comercialización en el mercado negro. Daniel y su hermano Aurelio lideraban la estructura con mano de hierro, orquestando cada paso de la operación y amasando ganancias que podían ascender a 90,000 pesos mensuales, una suma considerable para la época que reflejaba la magnitud y el éxito de su empresa criminal. Este vertiginoso ascenso en el mundo del AMPA no solo les proporcionó riqueza material, sino también una sensación de poder y control que alimentaba aún más las ambiciones de Daniel, llevándolo a creerse invencible y a desdibujar aún más la línea entre lo lícito y lo ilícito, sumergiéndolo cada vez más en una espiral de oscuridad. El auge de su actividad delictiva, sin embargo, encontró un punto de quiebre abrupto en el año de 1990, cuando Daniel Arizmendi fue finalmente detenido y encarcelado en la prisión de Barrientos, ubicada en Tlalnepantla. Aunque su reclusión se extendió por solo unos meses, el impacto del encierro y la cruda realidad de la pobreza y la desesperación que enfrentó tras su liberación lo marcaron profundamente, no hacia la redención, sino hacia una mayor radicalización. Lejos de redimirse o de reconsiderar su camino, su salida de prisión lo impulsó, con un renovado e implacable ímpetu, a reincidir en el crimen, retomando el robo de vehículos con una astucia y una agresividad aún mayores. Paralelamente a sus actividades ilícitas, Daniel cultivó un peculiar y absorbente pasatiempo: la obsesión por la velocidad. Dedicaba horas incontables a la meticulosa modificación de un automóvil convertible de color rojo, transformándolo en una máquina diseñada para alcanzar velocidades extremas, un proyecto en el que invertía tiempo, esfuerzo y una considerable suma de dinero, quizás como una válvula de escape para su turbulenta psique, o una manifestación tangible de su profunda necesidad de control y poder. 2 años después de su captura, su hermano Aurelio recuperó la libertad, un hecho que se hizo posible gracias a la intervención de un hombre identificado como Joaquín Barra Zúñiga, un personaje clave en las redes de corrupción de la época. Con la reunificación de los hermanos, las operaciones delictivas se reactivaron, pero esta vez con un nivel de sofisticación y una protección mucho mayor, casi impenetrable. Contaban con el respaldo explícito y la complicidad descarada de elementos de la propia policía, estableciendo una intrincada red de contactos en diversas dependencias gubernamentales, incluyendo la Procuraduría General de la República y la Cámara de Diputados, a quienes, en ocasiones, les vendían directamente los vehículos robados, cerrando un círculo de corrupción perfecta. Esta alianza perversa con las autoridades les confería una impunidad que parecía infranqueable, elevando su poder y alcance a niveles insospechados. Para mantenerse al día con estas historias que revelan el lado más oscuro de la humanidad y nos permiten entender la complejidad del crimen, asegúrense de permanecer conectados y no perderse ninguna de nuestras próximas transmisiones. La suscripción al canal es gratuita y te abre las puertas a un universo de conocimiento que te dejará sin aliento. No se queden fuera y sé parte de la investigación. Un día fatídico, una sobrina visitó a los hermanos en su guarida y durante la conversación les compartió una experiencia alarmante y traumática. Un familiar cercano había sido secuestrado en Cuernavaca, Morelos.
y la familia había tenido que desembolsar la considerable suma de $1.000.000 para asegurar su liberación. Este relato actuó como una revelación, un fulgor que iluminó un nuevo y oscuro camino para Daniel, quien, en ese instante, percibió la enorme facilidad y el bajo riesgo aparente con el que se podía obtener dinero a través de este tipo de crímenes. Algo fundamental había mutado irrevocablemente en su mente. La posibilidad de lucro fácil y rápido a través del secuestro se instaló como una idea fija, una obsesión, catalizando una transformación radical en su modus operandi y en su visión del mundo criminal. El robo de automóviles, aunque rentable, palidecía ahora ante las perspectivas de riqueza ilimitada que ofrecía la privación de libertad. Días después de aquella reveladora conversación, Daniel se reunió con los miembros más leales de su grupo delictivo para replantear la estrategia. Les expuso, con su característica frialdad calculadora, que el robo de automóviles ya no resultaba tan rentable como antaño, argumentando que las constantes detenciones implicaban un gasto considerable en sobornos y fianzas para lograr la liberación de los implicados, mermando sus ganancias. Fue entonces cuando les presentó una nueva y audaz propuesta, cargada de una crueldad intrínseca: la privación de la libertad de personas con el fin de obtener rescates monetarios. Una vía que, según su análisis pragmático, prometía ingresos mucho más sustanciosos y con menos riesgos aparentes, dada su red de contactos corruptos. Esta transición hacia el secuestro marcaría un punto de no retorno en la espiral de violencia y depravación de la banda. El paso de la sustracción de bienes materiales a la cosificación y mercantilización de vidas humanas representaba un salto cualitativo en su crueldad, un umbral moral que Daniel no dudó en cruzar, arrastrando consigo a sus secuaces hacia un abismo ético y legal sin retorno. La promesa de dinero fácil actuaba como un poderoso imán, eclipsando cualquier consideración moral o legal, solidificando su camino hacia una brutalidad sin precedentes en el crimen organizado. Así, el 11 de junio de 1995, Daniel Arizmendi y su banda llevaron a cabo su primer secuestro, ejecutando su plan con una precisión escalofriante y una frialdad casi militar. La víctima fue Martín Gómez, un próspero empresario y propietario de una gasolinera, figura de poder económico en su comunidad. Al salir de su establecimiento, fue interceptado de manera abrupta por los secuestradores. Le cerraron el paso con un vehículo que actuó como barrera frontal, mientras otro automóvil, un Avant de tonalidad café, se posicionaba estratégicamente detrás, bloqueando cualquier intento de escape. Martín fue subido a la fuerza y de manera violenta al vehículo, para ser conducido por la autopista México-Puebla hacia un taller clandestino, el mismo que utilizaban habitualmente para las labores de pintura y remarcación de los automóviles robados, reconvertido ahora en centro de operaciones para sus nuevos crímenes. Una vez en este lúgubre lugar, le vendaron los ojos con una tela gruesa y lo ataron de pies y manos con soga resistente, introduciéndolo sin piedad en un pequeño y oscuro baño, donde permanecería cautivo. Inicialmente, la demanda de rescate ascendió a $1.000.000, una cifra desorbitada. Sin embargo, tras intensas y prolongadas negociaciones entre los captores y la familia, se logró acordar una suma menor, fijada en $350,000. Este monto, tras una compleja logística, sería depositado en una caja de jabón, estratégicamente ubicada en la gasolinera propiedad de la víctima, como un macabro buzón. Horas más tarde, los delincuentes recogieron el dinero con cautela y, en cumplimiento del acuerdo, procedieron a dejar a Martín Gómez en libertad, abandonándolo en una acera de una zona desolada. Esta primera operación, exitosa en su cometido y aparentemente sin mayores contratiempos, consolidó la nueva modalidad delictiva del grupo, infundiéndoles una confianza peligrosa y desmedida en su capacidad para operar impunemente, sin ser detectados o castigados, lo que presagiaba una escalada de crímenes aún más audaces y brutales, alimentados por el éxito y la impunidad percibida. El 7 de diciembre de 1995, apenas unos meses después de su primer éxito delictivo, Daniel Arizmendi perpetró un nuevo y brutal acto de privación de libertad, esta vez contra Eduardo Pineda, un acaudalado empresario dueño de bodegas en Ixtapaluca, Estado de México. La víctima fue trasladada a una propiedad situada en una residencia de Valle de Chalco, un lugar apartado y seguro, donde permanecería cautiva durante 2 meses, un periodo de tormento y angustia incalculables para él y su familia.
La prolongada reclusión se debió a la reticencia inicial de la familia a pagar el monto exorbitante exigido por el rescate, lo que desató la furia de Arizmendi. Ante la persistente negativa y la falta de cooperación de los parientes, Daniel Arizmendi, consumido por la frustración y decidido a imponer su voluntad de manera absoluta, optó por una acción atroz, una que hasta entonces no había practicado, y que con el tiempo y la repetición se convertiría en su sádica y distintiva marca personal, un sello de terror que lo diferenciaría de otros criminales. Ordenó a 2 de sus secuaces que sujetaran a Eduardo Pineda boca arriba con fuerza, inmovilizándolo por completo. Él mismo se sentó sobre el pecho de la víctima, ejerciendo una presión intimidatoria, mientras el otro cómplice inmovilizaba firmemente sus rodillas. Con la cabeza de Pineda firmemente sujeta por un tercer individuo, Daniel Arizmendi tomó unas tijeras de 30 centímetros de largo, diseñadas originalmente para destazar pollo, y con una crueldad inaudita y una frialdad espeluznante, procedió a cercenar la oreja de Eduardo Pineda, en un acto que buscaba infundir terror absoluto. Antes de llevar a cabo este acto bárbaro y premeditado, Daniel, haciendo gala de un macabro ingenio y una curiosa practicidad, preparó cenizas de un trapo quemado con el fin de cauterizar la herida y detener la hemorragia. Un método arcaico pero eficaz que había aprendido. Esta particular y rudimentaria técnica la había aprendido en el pasado, tras presenciar cómo un tío suyo, al sufrir un corte profundo en la mano con una botella rota, aplicó cenizas de un trapo quemado para contener el sangrado. Con la prueba de vida en su poder, un fragmento sangriento que atestiguaba su crueldad, Daniel se puso en contacto telefónico con la esposa de la víctima. En la llamada le indicó que, cerca de su domicilio, había una gasolinera y que debía buscar en su jardinera una bolsa de plástico que contenía un mensaje de su esposo. La angustiada mujer, con una mezcla de esperanza y terror paralizante, se dirigió al lugar señalado, con el corazón en un puño. Al abrir la bolsa, la sorpresa se convirtió en un horror gélido e incomprensible al descubrir en su interior la oreja cercenada de su marido, un testimonio mudo y sangriento de la barbarie. Confrontada con esta irrefutable evidencia, esta prueba de vida tan brutal, la esposa de Eduardo Pineda no tuvo más opción que ceder a las exigencias y al miedo. Acordó entregar el dinero del rescate en el Deportivo Eduardo Molina. Daniel, confiado en su plan y en la efectividad de su método de terror, envió a uno de sus hombres a recoger el efectivo, pero este fue detenido por las autoridades en un operativo sorpresa, quienes lograron incautar el dinero y frustrar el pago. No te quedes solo en la superficie. Si buscas conocer la verdadera naturaleza del mal, entender la psicología criminal y cómo estos relatos impactaron a la sociedad de su tiempo, entonces eres de los nuestros. Conéctate, comparte y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal para que la luz de la investigación nunca se apague y sigamos explorando estos enigmas. Poco tiempo después del fallido intento de rescate, Daniel Arizmendi volvió a comunicarse con la mujer para inquirir sobre el inexplicable retraso en la recepción del dinero. Ella, con la voz quebrada por la desesperación, la angustia y el miedo, le suplicó que liberara a su esposo, asegurándole con vehemencia que había cumplido con su parte del trato, intentando convencerlo. Sin embargo, al no recibir el dinero acordado, la cruel decisión de Daniel fue irrevocable y definitiva. Sin remordimientos, privó de la vida a Eduardo Pineda, sellando su destino con una frialdad escalofriante. El cuerpo inerte de la víctima fue envuelto en una cobija y abandonado sin miramientos en un camino desolado de Chalco, como un despojo. Posteriormente, y en un acto de sarcasmo macabro y retorcido, Daniel llamó nuevamente a la esposa, afirmándole con cinismo que había liberado a su marido y que podía ir a recogerlo, añadiendo un dolor adicional a su sufrimiento. Horas más tarde, el cuerpo sin vida de Eduardo Pineda fue descubierto, revelando la terrible verdad. A pesar de los esfuerzos incansables y la intensa búsqueda por parte de las autoridades para dar con el autor de tan horrendo crimen, Daniel Arizmendi logró evadir la captura en esa ocasión, escurriéndose entre las grietas del sistema. Tras este secuestro, la banda había acumulado una cuantiosa suma de dinero, lo que le permitió a Daniel adquirir una discoteca en Ciudad Nezahualcóyotl. Este establecimiento se convirtió en su refugio personal, un lugar donde, noche tras noche, se sumergía en el alcohol hasta el amanecer, consolidando un patrón de vida hedonista, autodestructivo y desenfrenado. Con el tiempo, esta búsqueda de evasión lo llevó a desarrollar una adicción a las drogas,
complicando aún más su ya trastornada existencia y profundizando su descenso a la oscuridad. Para entonces, Daniel Arizmendi había logrado consolidar un grupo delictivo altamente estructurado y jerarquizado. Cada miembro poseía una función específica y claramente delimitada. No había margen para la improvisación ni para exceder las atribuciones asignadas, reflejando su obsesión por el control. Sin embargo, él mismo se involucraba personalmente en cada fase de las operaciones. Desde el levantamiento o captura violenta de las víctimas, su custodia en casas de seguridad, la intrincada y tensa negociación con los familiares, y la cruel y personal tarea de cercenar las orejas de sus cautivos. También se encargaba de la liberación de las personas una vez recibido el rescate, y la meticulosa distribución del dinero entre sus cómplices, asegurando su lealtad. Además, establecía los métodos para el blanqueo de los capitales ilícitos, y se procuraba de armas, vehículos y una red de casas de seguridad por todo el país, consolidando un verdadero imperio del terror. Su organización era un engranaje perfecto, funcionando con una precisión casi militar, un reflejo inquietante de su mente meticulosa, controladora y psicopática. Daniel Arizmendi no solo se limitaba a operar en la clandestinidad, incluso había cultivado una intrincada red de complicidades dentro de las propias instituciones de seguridad, convirtiéndose en amigo y confidente de numerosos agentes judiciales corruptos que le ofrecían protección, garantizando así su impunidad y expandiendo su vasta influencia a las más altas esferas. Había logrado forjar un verdadero imperio criminal, una estructura tan sólida que le permitía conseguir prácticamente cualquier cosa que deseara, sin importar su legalidad o moralidad, cimentado en el miedo y la lealtad comprada. En el año de 1996, su siguiente objetivo fue Carlos Alonso Hernández, el hijo del dueño de otra gasolinera, una víctima que encajaba perfectamente en su perfil de objetivos. La víctima fue trasladada a una segunda casa de seguridad, también situada en Valle de Chalco, un lugar ya conocido por sus actividades delictivas. Allí, lo recluyeron en un cuarto completamente sellado, cuya única entrada era una pequeña puerta metálica, a través de la cual se le suministraba la comida y bebida de manera espartana. Carlos Alonso permaneció en este confinamiento durante 7 días, un periodo de encierro y angustia que se hizo eterno. Posteriormente, los secuestradores le informaron que la casa estaba siendo vigilada por la policía, una mentira elaborada para justificar su traslado a otro lugar más seguro y despistar a las autoridades. Así, los captores abandonaron la residencia, dejando a Carlos Alonso a su suerte, pero no sin antes asegurarse de su destino final. Días después, Daniel y un acompañante acudieron personalmente por él y lo llevaron a su discoteca, el lugar donde se refugiaba de la realidad. Este establecimiento, que en teoría le había reportado ganancias sustanciales, se encontraba en ese momento inoperante, incapaz de generar fondos siquiera para cubrir sus propios gastos, lo que evidencia la fluctuante fortuna de Arizmendi y su precaria situación financiera, a pesar de sus golpes millonarios. Ante la resistencia inicial de la familia de Carlos Alonso a pagar el rescate exigido, Daniel recurrió nuevamente a sus macabras y distintivas artimañas, la señal inequívoca de su brutalidad. Con la misma frialdad y premeditación que ya le caracterizaban, le cercenó una oreja, un acto de barbarie que buscaba quebrar la voluntad de la familia. Horas más tarde, esta cruda y sangrienta prueba de vida fue enviada al hermano de la víctima, cuidadosamente guardada en un frasco de la marca Gerber, un detalle que añade un toque aún más perturbador y grotesco a su modus operandi, mezclando la inocencia infantil con la más absoluta crueldad. 2 días después de este brutal acto, se desplegó un operativo policial masivo en la discoteca. Las autoridades irrumpieron en el lugar y detuvieron a 3 individuos que se encontraban custodiando a Carlos Alonso, quienes fueron sorprendidos infraganti. Afortunadamente, la víctima aún se encontraba con vida y fue liberada, poniendo fin a su calvario y a la angustia de su familia. Para continuar descubriendo los entresijos de estas historias que desafían la razón y revelan el lado más inesperado del comportamiento humano, les invitamos a ser parte activa de nuestro círculo. La verdad les espera. Y la mejor manera de acceder a ella es suscribiéndose a nuestro canal. No se lo pierdan. Daniel, lejos de aceptar la derrota o de mostrar algún arrepentimiento, intentó persuadir a los agentes policiales para que liberaran a sus cómplices detenidos, ofreciendo sobornos, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos. La ley, por una vez, se mantuvo firme,
Ante esta situación inesperada, decidió contactar a un expediente ex policía, con quien mantenía lazos comerciales ilícitos, buscando su ayuda para conseguir la liberación de los arrestados, y de este modo, evitar que él mismo se viera implicado directamente. Y aún más importante, que su esposa, María de Lourdes, quien a estas alturas se había convertido en una parte activa y esencial de la organización, junto con otros familiares, fuera arrastrada a las consecuencias legales y a la prisión. En ese momento, la red criminal de Daniel Arizmendi se había transformado en una verdadera empresa familiar, una estructura perversa donde esposa, hijos, cuñados y otros parientes participaban activamente en las diversas facetas del negocio ilícito, borrando los límites entre lazos de sangre y complicidad criminal. Tras intensas negociaciones, Daniel alcanzó un acuerdo con el subdirector de la policía, un funcionario corrupto más en su lista. Este, a cambio de su silencio y de garantizar que la familia Arizmendi no sería involucrada legalmente, exigió la cuantiosa suma de 150,000 pesos. El dinero fue entregado en la casa de la suegra de Daniel, un punto neutral para la transacción. Y como parte del acuerdo, las patrullas que hasta entonces habían vigilado la residencia de Arizmendi se retiraron del lugar, confiriéndole una falsa sensación de seguridad y de impunidad. No obstante, la familia del secuestrado, Carlos Alonso, no cejó en su incansable búsqueda de justicia. Dieron seguimiento exhaustivo al caso e informaron detalladamente de todo lo ocurrido a la Procuraduría del Distrito Federal. Durante el transcurso de la investigación, las autoridades lograron dar con un vendedor de automóviles usados en el bordo de Xochiaca, de nombre Martín Fuentes Márquez, conocido en el bajo mundo como El Gato. Este individuo fue clave al proporcionar información crucial sobre el paradero de Daniel Arizmendi, indicando que se había dirigido a Veracruz. En respuesta, el comandante de la unidad y otros agentes de la Policía Judicial Federal se desplazaron rápidamente al estado mencionado, donde lograron localizar a Daniel junto a otros 2 sujetos, miembros de su banda. En un giro inesperado y vergonzoso, los propios agentes federales negociaron la libertad de Arizmendi, a cambio de una suma de 250,000 pesos en efectivo, una camioneta Dodge de reciente modelo y un automóvil Spirit de color vino. Un claro e indignante indicio de la corrupción sistémica que permeaba las estructuras de seguridad en aquel entonces, haciendo que la justicia fuera una mercancía negociable. La impunidad se compraba y vendía en los pasillos del poder, y Daniel Arizmendi era un maestro en aprovecharse de ello, consolidando su estatus de criminal intocable. Manténgase atentos a las profundas ramificaciones de este caso, para no perderse las futuras entregas y sumergirse en más relatos que revelan el comportamiento humano en su esencia más compleja y las tramas más oscuras. Los animamos vivamente a hacer clic en el botón de suscribirse al canal. Forma parte de esta comunidad de investigadores y apasionados por la crónica real. Posteriormente, la Procuraduría del Distrito Federal, ante la persistencia del caso y la creciente notoriedad de Arizmendi, obtuvo varios números de teléfono relacionados con él y solicitó apoyo técnico y especializado a la Procuraduría General de la República para rastrear y analizar las comunicaciones. Fue a través de la interceptación de estas llamadas telefónicas que el gobierno federal, con sorpresa y alarma, se percató de la existencia y la magnitud de las operaciones delictivas de Daniel Arizmendi. Hasta ese momento su identidad y el alcance de su poder habían permanecido en la oscuridad más absoluta, resguardados por una red de protección extremadamente eficaz y por el miedo que infundía en sus víctimas y cómplices, lo que lo mantenía a salvo de cualquier investigación seria. En ese mismo año, el de 1997, Daniel Arizmendi perpetró su 11º secuestro, un acto que demostraría una vez más su crueldad inusitada y su audacia sin límites. La víctima fue Alejandra, una joven de origen español e hija de los acaudalados propietarios de la compañía Anís del Mico, un objetivo de alto valor por su estatus socioeconómico. La banda la mantuvo bajo una vigilancia rigurosa durante 20 días, estudiando meticulosamente sus rutinas, hábitos y movimientos diarios. En su primer intento de secuestro, la operación falló estrepitosamente, pues Alejandra logró percatarse a tiempo de que la estaban siguiendo y consiguió escapar milagrosamente, frustrando los planes iniciales. Pero la determinación de Arizmendi era inquebrantable, una obsesión que no conocía el fracaso. 2 meses después, la interceptaron con éxito en la avenida 100 metros y la condujeron a una de sus casas de seguridad, ubicada en San Juan de Aragón, un laberinto de guaridas. Una vez allí,
La sometieron a un trato brutal e inhumano. La encadenaron con grilletes pesados y le proporcionaron únicamente una sábana raída para cubrirse, privándola de cualquier confort, intimidad o dignidad, en un intento de anular su espíritu. La exigencia inicial de rescate fue de 10 millones de pesos, una suma astronómica que reflejaba la ambición desmedida de Arizmendi. Sin embargo, tras varios días de intensas y angustiosas negociaciones entre los captores y la familia, se llegó a un acuerdo por una suma menor, fijada en 4 millones de pesos. Se le solicitó que el dinero fuera entregado envuelto en fundas de almohada, una instrucción peculiar, y el punto de encuentro se estableció cerca de un puente peatonal, al borde de un cerro en Puebla, un lugar remoto y de difícil acceso. Cumpliendo con las indicaciones al pie de la letra, los familiares de Alejandra llegaron en una camioneta Grand Cherokee, llevando consigo 2 fundas de almohada atadas con un cordón de cortina, cada una con un nudo en sus extremos y unidas entre sí como alforjas improvisadas. Colocaron el paquete junto al puente peatonal, esperando con el corazón en un puño la señal de los captores, inmersos en una mezcla de esperanza y terror. Cuando Daniel y un acompañante descendieron de su vehículo para recoger el dinero, 2 hombres surgieron de la oscuridad y abrieron fuego indiscriminadamente contra ellos, en un ataque inesperado. Los secuestradores, lejos de amedrentarse, respondieron de la misma manera, desatándose un caos y un tiroteo feroz en medio de la noche. En la confusión general y el revuelo del enfrentamiento, el dinero se perdió, dispersándose en la oscuridad, un revés frustrante para Arizmendi. Daniel, consumido por la furia ante la frustración del rescate fallido y la pérdida del botín, regresó a la casa donde tenían cautiva a Alejandra. Su rostro transfigurado por la cólera, iracundo, ordenó a 2 de sus cómplices que la sujetaran con firmeza, ignorando sus súplicas. A pesar de la imploración desesperada de su hermano Aurelio para que no cometiera otra atrocidad, Daniel, con una frialdad perturbadora y una mano temblorosa de rabia, tomó las tijeras y, sin piedad, le cercenó las 2 orejas, en un acto de venganza brutal y sin sentido. Acto seguido, se puso en contacto con los padres de Alejandra y les comunicó que les había dejado un encargo en una caseta situada en la avenida 100 metros, exigiendo ahora la suma de 8 millones de pesos para su liberación, elevando la apuesta tras su fracaso. Cuando los familiares acudieron al lugar señalado, se encontraron con el macabro hallazgo que confirmaba el brutal tormento al que estaba siendo sometida su hija, un horror que superaba cualquier pesadilla. Al día siguiente, con el corazón destrozado y sin otra opción ante la evidencia de la mutilación, accedieron a entregar el dinero. Una vez recibido el pago, Alejandra fue dejada en libertad en un lugar apartado. Sus padres, que la esperaban con angustia e incertidumbre, la trasladaron de inmediato a un cirujano especializado. Lamentablemente, la situación de salud de la joven era extremadamente delicada, y debido a que habían transcurrido más de 54 horas desde la brutal mutilación, no fue posible reimplantar las orejas, una tragedia irreparable. Los médicos solo pudieron intentar reconstruirlas mediante injertos, un proceso doloroso, largo y con resultados inciertos, dejando secuelas físicas y psicológicas imborrables. El 1 de abril de 1997, Luis Manuel Gascón, dueño de una importante agrupación abarrotera para la comercialización, se convirtió en una nueva víctima de Daniel Arizmendi. De manera similar a los secuestros anteriores, fue subido a su camioneta con violencia y sus ojos fueron vendados con una venda gruesa, iniciando su viaje hacia una de las casas de seguridad de la banda, convertidas en cámaras de tortura. Una vez en el interior, lo sometieron a un confinamiento horrible. Le rodearon el cuello con una cadena pesada y le colocaron un candado, manteniéndolo en un espacio diminuto, de apenas 1,5 metros de largo por 1 de ancho, una celda improvisada y sofocante, un símbolo de su deshumanización. No te quedes solo en la superficie. Si buscas conocer la verdadera naturaleza del mal, las complejidades psicológicas de los criminales y cómo estos relatos impactaron a la sociedad, entonces eres de los nuestros. Conéctate, comparte y, por supuesto, suscríbete al canal para que la luz de la investigación nunca se apague y sigamos explorando sin miedo los horrores más ocultos. Tras varias horas de angustia e incertidumbre, los secuestradores contactaron a un familiar de Luis Manuel Gascón, a quien le pidieron que mantuviera la calma, en un intento de manipulación cruel. Posteriormente, lo levantaron del suelo, le aseguraron las manos y los pies con cinta adhesiva de alta resistencia, y le colocaron un esparadrapo en la boca,
silenciando cualquier grito. Luego de estos preparativos meticulosos y sádicos, Daniel, con su característico sadismo inmutable, le cercenó la oreja izquierda, agregando una nueva víctima a su infame lista. Después de la mutilación, le desataron las manos y le dejaron una caja de penicilina, quizás como una muestra retorcida de piedad o para asegurar su supervivencia hasta el rescate, un gesto macabro que buscaba mantener la esperanza de la familia. Días después, y tras el pago de una cantidad no especificada por su rescate, una suma que solo conocían los implicados, Luis Manuel Gascón fue puesto en libertad, marcado para siempre por la experiencia. Un mes más tarde, Daniel Arizmendi perpetró otro secuestro, demostrando su insaciable sed de dinero y crueldad. En esta ocasión, la víctima fue Raúl Nava Ricaño, un joven cuyo padre era un próspero exportador de plátanos y propietario de varias bodegas, lo que lo convertía en un objetivo de alto valor y de gran atractivo económico para la banda. Raúl fue llevado a la ya conocida Casa de Seguridad en San Juan de Aragón, donde lo encadenaron brutalmente. La exigencia de rescate ascendió a 3 millones de pesos. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, el padre del joven, con una determinación y rapidez inusuales, inmediatamente dio aviso a las autoridades. Estas le informaron que ya estaban familiarizados con el sujeto que lo estaba contactando, identificándolo sin lugar a dudas como Daniel Arizmendi, el temido mochaorejas. Se procedió entonces a instalar dispositivos para grabar secretamente las conversaciones telefónicas, esperando obtener pruebas incriminatorias. En una de estas llamadas, Daniel reiteró su demanda de 3 millones de pesos, demostrando su audacia al incluso reconocer que sabía de la presencia policial, desafiando a las autoridades. A pesar de ello, se acordó un plazo de 30 días para que la familia reuniera el dinero, un tiempo que se viviría con una angustia indescriptible. Durante ese mes, personal de la Procuraduría y agentes de investigación monitorearon y rastrearon todas las llamadas con meticulosidad. El padre del joven, con grandes dificultades y sacrificios, logró reunir únicamente 967,000 pesos, una suma considerablemente menor a la exigida, e informó a sus captores de lo que había logrado conseguir, con la esperanza de negociar. La banda de Arizmendi, sin embargo, no aceptó el trato, inflexibles en su avaricia. Días después, la familia recibió la terrible y esperada respuesta de Daniel Arizmendi, la oreja cercenada de su hijo. Una prueba de vida que era, en realidad, un aviso de muerte inminente. Cuando se cumplió el plazo de 11 días desde la recepción de la macabra prueba de vida, el padre volvió a contactar a los secuestradores, informándoles que solo había conseguido reunir 1,5 millones de pesos, rogando por la vida de su hijo. Pero Daniel no cedió en su posición. No aceptó el trato, inflexible en su exigencia original. Horas más tarde, con una frialdad que helaba la sangre y una falta absoluta de empatía, privó de la vida a Raúl Nava Ricaño, añadiendo otra víctima mortal a su sangriento historial. El cuerpo del joven fue envuelto sin miramientos en una colchoneta y abandonado en la colonia Santa Marta, cerca de la penitenciaría del Distrito Federal, un lugar que simbolizaba la justicia, pero que en este caso se burlaba de ella. A Daniel Arizmendi le importaba muy poco que las autoridades estuvieran pisándole los talones. Su impunidad le había dado una sensación de invulnerabilidad. El 15 de mayo, el cuerpo de Raúl fue hallado, permaneciendo durante un mes en calidad de desconocido en el Servicio Médico Forense, SEMEFO. Una triste paradoja para un joven de familia prominente. Meses después, en octubre de ese mismo año, 1997, los padres, tras una angustiosa búsqueda, finalmente lograron recuperar los restos de su hijo. Un consuelo amargo. La espiral de violencia de Arizmendi continuaba sin freno, alimentada por su impunidad y su creciente megalomanía. En el mismo mes de octubre de 1997, secuestró a Avelino Ruiz Noriega, un prominente empresario dueño de las vinaterías y abarrotes La Europea, un objetivo de muy alto perfil. La demanda de rescate fue astronómica, $10 millones, una cifra que superaba cualquier precedente. Arizmendi, fiel a su ya infame y sádico modus operandi, envió al hijo de Avelino una prueba de vida escalofriante: una oreja cercenada, colocada macabramente dentro de una caja de cereal y depositada en un casillero de una tienda comercial. Un detalle que mostraba su mente retorcida. Tras el pago del rescate, Avelino Ruiz Noriega fue liberado, abandonado cerca de una iglesia en una zona solitaria, con secuelas físicas y emocionales permanentes.
La impunidad y la audacia de Daniel Arizmendi no conocían límites. Su reinado de terror parecía inquebrantable, desafiando a la ley y la moral. Sin embargo, su paranoia creciente y su sed incontrolable de control lo llevaron a cometer actos de violencia incluso dentro de su propio círculo íntimo. En diciembre de 1997, asesinó a José Trinidad Hernández, Gerardo Rafael Martínez y Bartolomé Franco, conocido como El Chino, todos ellos miembros de su grupo delictivo. La razón: la supuesta planificación de entregarlo a las autoridades. Una traición imaginada o real que no perdonó. Los cuerpos fueron envueltos en cobijas y abandonados sin piedad cerca de la unidad habitacional de Valle de Aragón, en Ciudad Nezahualcóyotl, marcando la brutalidad con la que eliminaba a quienes consideraba una amenaza. La situación se había descontrolado por completo. Las autoridades mexicanas se encontraban desbordadas, sin encontrar la manera efectiva de detener a Arizmendi, cuyo reinado de terror parecía no tener fin, sumiendo al país en una ola de miedo y desesperanza. Su nombre se susurraba con temor y la población clamaba por justicia. No te quedes solo en la superficie. Si buscas conocer la verdadera naturaleza del mal, las profundas influencias de la corrupción y cómo estos relatos impactaron a la sociedad, entonces eres de los nuestros. Conéctate, comparte y por supuesto, suscríbete a nuestro canal para que la luz de la investigación nunca se apague y sigamos desentrañando los crímenes más horrendos. Fue así que, en el año de 1998, la Procuraduría General de la República, PGR, tomó la iniciativa audaz y decisiva de elaborar un retrato hablado minucioso y detallado de Daniel Arizmendi. Este perfil fue rápidamente difundido a nivel nacional a través de todos los medios de comunicación. Y por primera vez, el país entero conoció el rostro y el infame alias de El Mochaorejas, un criminal que había sembrado el terror y la zozobra en todo el territorio mexicano con sus atroces actos. La primera detención clave para desentrañar su intrincada red criminal fue la de Daniel Venegas, un miembro del grupo, quien, bajo un intenso interrogatorio, proporcionó información crucial que condujo a la policía hacia Cuernavaca. Según sus declaraciones, Daniel y sus hermanos solían hospedarse en hoteles de Cuernavaca y Cuautla, utilizando una serie de identidades falsas. La Policía Judicial Federal, siguiendo meticulosamente el rastro y la pista proporcionada, rastreó números telefónicos fijos, celulares y radiolocalizadores hasta Cuernavaca. En la compañía telefónica, obtuvieron un dato vital y definitivo. Uno de los teléfonos estaba domiciliado en la calle Ontario, número 12, en el fraccionamiento Bello Horizonte, una dirección que prometía acercarlos a su objetivo. El 22 de mayo de 1998, las autoridades montaron un operativo de vigilancia sigilosa en la casa, aguardando el momento oportuno. Allí, observaron salir al hijo de Daniel en un automóvil sin placas, pero con un permiso de circulación temporal. Tras una persecución a alta velocidad, el joven perdió el control del vehículo y se estrelló contra un obstáculo. Fue detenido de inmediato y, bajo presión del interrogatorio, reveló que la casa donde se encontraba su padre estaba abierta y desprotegida, facilitando la irrupción. Cuando todo estuvo listo para el asalto, los agentes policiales pidieron a los ocupantes de la casa que salieran sin oponer resistencia. Alguien respondió, con voz nerviosa, que solo había 3 mujeres y un niño en el interior. Al ingresar y al preguntar directamente por Daniel Arizmendi, las mujeres respondieron que se había marchado precipitadamente en una camioneta roja. No obstante, al interior de la residencia, las autoridades encontraron una fortuna asombrosa. 50 millones de pesos en efectivo y centenarios de oro, una muestra tangible de la vasta riqueza acumulada por el criminal y el alcance de sus operaciones. Allí mismo, fueron detenidas María de Lourdes Arias, esposa de Daniel, Verónica Carvajal, quien no era familia de Arizmendi, y su hija, junto con su pequeño nieto, quienes fueron llevados bajo custodia. Posteriormente, las autoridades contactaron a Daniel Arizmendi para informarle que tenían a su familia bajo arresto y exigirle que se entregara voluntariamente. Él les dijo que se comunicaría más tarde, pero después de esa llamada, jamás volvió a establecer contacto, abandonando a su suerte a sus seres queridos, demostrando su absoluta falta de lealtad y afecto, incluso por los suyos. Pero esta intrincada y oscura historia criminal aún no había llegado a su punto final. A pesar de la captura de su familia, la detención de sus parientes resultó ser una fuente inagotable de información valiosa para las autoridades,
un verdadero filón de datos. Se reveló a la policía que la familia de Arizmendi nunca utilizaba sus nombres reales y que habían tramitado actas de nacimiento falsas, elaboradas desde las mismas oficinas de gobierno, lo que las hacía legalmente válidas y difíciles de detectar. Con estas actas fraudulentas, habían obtenido todo tipo de documentos con identidades diferentes, creando un complejo entramado de engaño y desinformación. Además, se descubrió la complicidad de licenciados, notarios y agentes judiciales, quienes estaban involucrados directamente en la operación de Daniel Arizmendi, brindándole cobertura, asesoría legal fraudulenta y facilitando sus actividades ilícitas a cambio de grandes sumas de dinero. Como resultado de la investigación exhaustiva, le fueron incautadas 18 casas, valiosas propiedades y millones de pesos en diversas cuentas, desmantelando una parte significativa de su imperio criminal. El 30 de julio de 1998, Aurelio Arizmendi, el hermano de Daniel y su principal cómplice, se encontraba con unos albañiles cuando estos le alertaron que su automóvil estaba rodeado de policías, un aviso que lo puso en alerta máxima. En un intento desesperado por huir de la justicia, Aurelio le pidió prestadas las llaves de su vehículo a uno de los trabajadores, pero en su precipitada huida, chocó violentamente contra un taxi y un microbús. Intentó darse a la fuga a pie, pero los policías lo interceptaron y lo hirieron en ambas piernas, poniendo fin a su carrera criminal y a su complicidad con Daniel. Para agosto de ese mismo año, 1998, Daniel Arizmendi se encontraba solo, despojado de su familia, de gran parte de su fortuna y de sus principales aliados. Su principal objetivo era recuperar el dinero que le había sido decomisado y, finalmente, retirarse del mundo criminal para llevar una vida de lujos con el botín restante. Había concebido la idea de convertirse en agente inmobiliario fuera del Distrito Federal, imaginando una nueva vida en Querétaro con una de sus amantes, llamada Dulce Paz, y el hijo que había procreado con ella, un intento de borrón y cuenta nueva que ignoraba su oscuro pasado. Un crimen tan complejo y cruel requiere un análisis exhaustivo. Para continuar explorando estos casos que desafían la razón y revelan la naturaleza humana en su esplendor y oscuridad, los invitamos a ser parte de nuestro creciente círculo. La verdad te espera. Y la mejor manera de encontrarla es suscribiéndote a nuestro canal, para acceder a la información más profunda y relevante. No te quedes fuera de la historia. La mente retorcida de El Mocaorejas nos revela la oscuridad más profunda del alma humana. Un legado de terror que aún resuena en cada rincón de nuestra memoria colectiva. No pierdan la oportunidad de descifrar los enigmas de estos relatos perturbadores y entender las raíces del mal. El mundo del crimen, con sus secretos más sombríos, te espera. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte las historias más impactantes que han marcado a la humanidad y sumergirte en la verdad sin filtros. Hasta pronto.